Bienvenidos. Aquí les vamos a mostrar los secretos de una de las fronteras más calientes del mundo, la frontera sur de los Estados Unidos con México, que se extiende por unos 3.100 kilómetros, unas 1.930 millas, es decir, desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico, y 700 de estas millas, unos 1.100 kilómetros, están protegidas por un muro. No es una cerca común, es una enorme barrera de acero que se eleva más de 10 metros de alto, con espacios de solo 4 pulgadas entre los postes de acero, así que pasar a través de ellos es imposible. Los postes son cuadrados y tienen un diámetro de 6 pulgadas cada uno. Los constructores incluso tuvieron que llenar las secciones inferiores con concreto y en algunos casos hasta un refuerzo de acero para dificultar el corte a través del muro. Adicionalmente, la estructura de acero está recubierta con pintura negra. ¿Por qué? Porque Donald Trump, creador de este muro, insistió en que esto haría que la barrera fuese más caliente al tacto y que quemaría las manos de los posibles inmigrantes ilegales. Además de eso, se instalaron cercas dobles en áreas de alto tráfico, como San Diego en California. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos tienen todo tipo de equipo de vigilancia de alta tecnología para ayudarlos. Cámaras con sensores de movimiento, hasta drones atados que flotan sobre la frontera, los cuales brindan una vista de 360 grados durante las 24 horas los 7 días de la semana. E incluso, en el suelo alrededor de esta área, los sensores están enterrados y activan una alarma si alguien o algo lo suficientemente grande pasa cerca, como para hacer cruzar la frontera a escondidas sea casi imposible. Muchas secciones de la valla están iluminadas por la noche y no estamos hablando solo de faroles. En los últimos años, los contratistas federales instalaron alrededor de 2.000 reflectores, como los de los estadios, pero solamente en el sur de Arizona. El muro parecía imposible de cruzar, pero en 2019 resultó no ser así, cuando los periódicos empezaron a hablar de contrabandistas que habían aprendido a escabullirse a través de él. Y no solo a través de él. Mucha gente puede creer que esto del muro comenzó con la primera presidencia de Donald Trump, pero no es así, tenemos que ir mucho más atrás, hasta los años 90. Fue en esa época cuando se levantaron los primeros kilómetros de valla a lo largo de la frontera con México. Imagínense que el presidente era Bill Clinton. Y después, durante los últimos 30 años, el muro simplemente siguió creciendo. Aunque de a poco, la valla se extendió hasta alcanzar su tamaño actual. Por ejemplo, entre 2008 y 2016 se construyó un muro en la frontera entre California y México, y entre 2017 y 2021 se agregaron otras 500 millas de muro entre Estados Unidos y México, pero su propósito siempre fue el mismo: reducir la inmigración ilegal a los Estados Unidos desde México. Al mismo tiempo, solo para que lo sepas, la barrera no es una estructura sólida, sino una serie de obstáculos que se clasifican de diferentes maneras, como vallas o muros entre las barreras físicas. La seguridad la proporciona una valla virtual que está compuesta por sensores, por cámaras y por muchos equipos de vigilancia. En las etapas finales de la construcción de las barreras, Donald Trump construyó 458 millas de vallas nuevas, principalmente en áreas remotas de Nuevo México y de Arizona, y planeaba construir alrededor de 300 millas más, pero perdió las elecciones y la construcción se detuvo. En la administración Biden se pidió al Congreso que financiara no la construcción de vallas, sino formas alternativas de mejorar la seguridad fronteriza. Pero ahora que volvió Trump y durante su segundo mandato, planea terminar este proyecto que lo tiene tan orgulloso. Y dijo que ya hemos empezado a construir el muro, ahora vamos a terminarlo. Está orgulloso de hecho, y es sorprendente que el muro en la frontera con México fue el tema central de la campaña de Trump de 2016 e hizo de eso un símbolo de su presidencia. Si originalmente quería construir un muro de concreto literal, pero el personal del Departamento de Seguridad Nacional lo convenció de no hacerlo. No querían perder la capacidad de ver fácilmente el otro lado. Las bandas de contrabandistas mexicanos cortaron nuevas secciones del muro más de 3.000 veces y pudieron cruzar la frontera.
es más fácil de lo que se piensa, porque generalmente cortan la cerca con herramientas eléctricas baratas que son muy fáciles de comprar, incluso en cualquier ferretería, como amoladoras angulares, como sierras de demolición, y para cortar cada poste les tomará 20 minutos, incluso menos si trabajan en parejas. El único punto de fijación restante es la parte superior de la estructura. Esto significa que la viga de acero simplemente queda colgando y se convierte en algo así como una gran puerta para mascotas que se puede abrir fácilmente con un empujón o con una palanca, lo cual crea espacio suficientemente ancho para que la gente pase y que pase llevando lo que quiera. Las personas familiarizadas con las tácticas de los contrabandistas dicen que suelen trabajar de noche, cubriéndose con mantas para ocultar las chispas y para amortiguar el ruido. También usan vigilantes para advertir al equipo de corte cuando se acercan los coches de la patrulla fronteriza del otro lado. Y lo más importante, después de hacer una pequeña puerta por la que los contrabandistas pueden seguir volviendo al lugar y una y otra vez hasta que alguien descubra el daño y lo arregle. Luego, simplemente los contrabandistas hacen otra puerta. Los equipos de corte más activos son estos. En California, en el sector de patrulla fronteriza de El Central, se reportó el mayor número de violaciones, casi 2.000, seguida de San Diego con 866 solamente hasta marzo de 2021. Los contrabandistas incluso rompieron la sección de la cerca que está hecha de postes y el sector del centro creó un espacio suficientemente ancho para que entren 2 camionetas SUV. Claro que están tratando de arreglar estos huecos con las vallas, pero realmente esto no ayuda a resolver el problema. Se gastaron más de $2,5 millones solamente para cerrar los agujeros en los años 19, 20 y 21. Y en la mayoría de los casos, los equipos de reparación usaron un acoplador de acero como un parche para simplemente cubrir los agujeros. Algunos de estos parches tienen una palabra escrita en ellos, la palabra brecha, pero la mayoría solo tienen la fecha de reparación, que está marcada sobre las costuras soldadas a lo largo de este tramo de 25 metros del nuevo muro fronterizo. Se encontraron 71 puntos con signos visibles de reparaciones y de soldaduras. No hay garantía de que todos los huecos en este segmento hayan sido reparados, porque después que los contrabandistas irrumpen, a menudo cubren sus huesas con masilla, lo cual dificulta que los agentes averigüen dónde la valla está cortada. E incluso se trata de miles de kilómetros que tienen que ser revisados prácticamente a diario. La mayoría de las ventajas de los sistemas de postes de acero es que la parte dañada se puede reparar o reemplazar fácilmente. Hacer lo mismo con un muro de hormigón sólido sería mucho más difícil. Si los agentes detectaran algún daño, se enviaron cruceros de soldadura de inmediato para arreglarlo, pero los contrabandistas tampoco se dan por vencido, porque vuelven incluso a los mismos postes y cortan estas costuras soldadas nuevamente, porque el metal en esa zona es más blando y el concreto en la base ya está dañado, por lo cual se convierte en un punto frágil por el que pueden pasar libremente. Es un ciclo interminable según los funcionarios. Los grupos criminales mexicanos ganan miles de millones con el contrabando y están motivados para adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos obstáculos fronterizos. Hacen lo que sea necesario para cruzar la frontera, pero las cercas no simplemente se cortan. Los agentes y rancheros estadounidenses que viven a lo largo de la frontera dicen que escalar el muro en lugar de cortarlo es la forma más común. Tanto los contrabandistas como los migrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente usan este método. Construyen escaleras altas con trozos de madera o varillas de metal lo suficientemente delgadas para caber entre los postes. La escalera se usa para trepar la estructura y luego se deslizan por los huecos. No se olviden que miden 4 pulgadas de ancho y luego nuevamente se la usan pero para bajar por el otro lado, en el muro estadounidense. Las cuerdas con los nudos también se usan a menudo para bajar y los videos en las redes sociales muestran que los escaladores más atléticos aprendieron a agarrar los postes entre las piernas y deslizarse hacia abajo como bomberos profesionales al mismo tiempo. Las escaleras de varillas de refuerzo son populares porque las varillas de soporte de metal son varillas de refuerzo y son muy baratas y fáciles de encontrar en cualquier ferretería.
Esto generalmente se usan en el concreto para refuerzo y son más accesibles. Así que sí, las escaleras se usan activamente a pesar del riesgo de lesiones o de incluso una muerte, ya que alguien podría caer de más de 10 metros. Las cercas más altas son tan altas como un edificio de 3 pisos. Además, de esta manera no hay necesidad de cortar nada, por lo cual es un método mucho más fácil. Algunos contrabandistas incluso usan escaleras de varillas de refuerzo livianas para pasar los paneles anti-escalada. Se colocan en la parte superior de la cerca y cuando el escalador líder llega a la cima, conectan escaleras de cuerda y las bajan. Pero lo que más sorprende a todos fue que las personas no solo trepan la barrera o se abren paso a través de ella, también cavan túneles. Entre 2017 y 2019, los funcionarios fronterizos encontraron más de 40 túneles. Las estadísticas muestran el aumento interesante en los descubrimientos de túneles. En 2020, un nuevo túnel por mes. Uno de esos túneles fue el llamado más largo jamás descubierto, y en 2022 se encontró un túnel en una de las secciones más fortificadas de la frontera. Y no, esto no se trata solo de una excavación común y corriente debajo de las cercas. Hay protecciones en contra de eso. Las vigas metálicas están incrustadas en una base de concreto que se adentra profundamente bajo tierra. Así que lo que hay aquí es algo mucho más grande. Para tener una idea de cómo funciona, echemos un vistazo a uno de los túneles. Acabamos de mencionar el más largo y el que está en el lugar más fortificado, y en 2020 las autoridades estadounidenses anunciaron que habían descubierto el túnel de contrabando más largo jamás encontrado en la frontera suroeste del país. Se extendía 8 millas, unos 13 kilómetros, desde un sitio industrial en Tijuana hasta el área de San Diego en California. El túnel tenía un enorme sistema de vagones ferroviarios, ventilación, cables eléctricos de alto voltaje, incluso un ascensor y un sistema de drenaje. En general, con un poco más de trabajo, podrían haber tenido un subterráneo en ese lugar. Aunque tenía 5 pies y medio de alto y 24 pulgadas de ancho, es bastante pequeño, pero lo colocaron a una profundidad media de 69 pies debajo de la superficie, unos 12 metros, y la rama inacabada del túnel de 6 millas de largo hizo que las autoridades pensaran que los contrabandistas amurallaron la salida original y que están construyendo una nueva. El segundo túnel más largo en los Estados Unidos fue descubierto en 2014 y medía unos 1000 metros, lo cual es bastante impresionante. En 2006, las autoridades descubrieron 15 túneles bastante elaborados en la compleja frontera de California con México, todos con iluminación, ventilación, vías como las de un ferrocarril e incluso elevadores hidráulicos. Esto para que tengan una idea de cuánto están dispuestos a invertir los grupos criminales. Los túneles generalmente se concentran en el Otay Mesa, un vecindario en el enclave de San Diego, donde el suelo es arcilloso y esto facilita la excavación. Y los depósitos sirven como escondites. Y si se pregunta qué sucede con los túneles después que se descubren, hay una ley para eso. Las autoridades estadounidenses deben rellenar el lado estadounidense del túnel con concreto. Una vez que llegan hasta el lado mexicano, por supuesto esto pasa a ser responsabilidad de las autoridades mexicanas. En cuanto a uno de los túneles en el área más fortificada, llevaba hasta una casa en la zona industrial en territorio estadounidense, a unos 1000 metros de la frontera. Los agentes instalaron vigilancia en una casa que recientemente había sido usada como escondite para el contrabando. Realizaron una búsqueda en las instalaciones y encontraron un túnel tallado en el piso de cemento. El túnel se extendía 500 metros hasta Tijuana, tenía un diámetro de 1 metro y corría 6 pisos bajo tierra. Y sí, fue construido en la sección más cuidada de la frontera. Los contrabandistas no solo cavaron estos túneles, sino que también ocultaron las entradas de las formas más inesperadas. Los agentes dicen que lo vieron todo, desde mesas de billar hasta paneles eléctricos, baños hidráulicos y ascensores. Incluso un punto de salida en los Estados Unidos, donde cada vez que alguien salía por el túnel,
lo llenaban de concreto en el agujero, lo pintaban y colocaban sobre él una alfombra nuevamente. Si bien los muros se consideran efectivos contra túneles pequeños y toscamente construidos, son totalmente inútiles cuando se trata de pasajes profundos y complejos como estos que mencionamos. Estos túneles les permiten contrabandear grandes mercancías, legales o no, a través de la frontera. Así es mucho más barato y fácil que entregar estas mercancías sobre la superficie, lo cual obliga a los mensajeros a tener que escalar montañas, a esquivar patrullas y como se gana mucho dinero con el contrabando, pueden invertir cantidades importantes para llevarlo a cabo. Pero algunas oportunidades para cruces fronterizos ilegales aparecieron durante la construcción de los muros. El paisaje hizo que su construcción fuera más complicada y en algunos lugares la hizo más lenta, ya que literalmente tuvieron que explotar montañas para poner una valla. Y como recuerdas, la construcción nunca se terminó porque el gobierno cambió y el muro quedó incompleto, y los constructores fueron dejando atrás un paisaje marcado y un montón de paneles de esta valla de acero simplemente apilados uno sobre el otro. En lugares se puede ver cómo el muro termina repentinamente, donde la construcción se detuvo y por supuesto estos huecos en el muro se convirtieron en puntos de cruce activos para inmigrantes y contrabandistas. Porque si en algunos lugares en el muro tienen solo 3 pies de ancho, otros lugares son muchos más amplios. Y además, en algunos lugares, los lugareños simplemente no permitieron que se construyera el muro. Por ejemplo, a lo largo del Río Grande en Texas, casi toda la tierra es propiedad privada, lo cual aumentó las complicaciones y el apuro por construir el muro lo más rápido posible antes que Biden asumiera el cargo. Los equipos de construcción de varias áreas del sur de Arizona se perdieron los lugares que necesitaban trabajo de ingeniería adicional, arroyos que requerían puertas y áreas en los marcados fronterizos que tenían que proporcionar acceso a los agentes, ya sea del lado sur de México o de la barrera para el caso de una emergencia. Los equipos trabajan desde ambas direcciones opuestas y necesitaban segmentos de tamaños que no eran estándar para llenar el espacio, y los paneles no llegaron a tiempo. En uno de los tramos de la cerca al este de Arizona hay un par de docenas de huecos en el muro y en otras partes de la estructura. Paneles temporales, deformados que están soldados con parches y por supuesto nada de esto hace que el muro sea realmente menos penetrable. Hay otra parte donde no construyeron una cerca, porque un río corre por el área. La longitud de la frontera con México es de 1954 millas, de los cuales casi 1300 corren a lo largo del Río Grande y otras 700 millas son terrestres. No se puede construir un muro en el río, pero si el río es rápido y profundo y está lleno de rocas y de vegetación espesa, cruzarlo se dificulta. Además, se colocaron alambres de púas en la frontera, pero en realidad esto tampoco ayuda mucho. A pesar de las dificultades, la gente todavía cruza el río a pie y luego trepa el alambre y termina en los Estados Unidos. Pero para evitar esto, Texas comenzó a instalar una barrera marítima flotante. En 2023 se planeó algo así como boyas gigantes que formarían una especie de cerca con unos 1000 pies de largo. Texas argumentó que la barrera también estaba destinada a salvar vidas para obligar a los migrantes a cruzar la frontera en los puntos de entrada. Un juez de distrito dictaminó eliminar esta barrera. ¿Es la frontera un desperdicio de dinero inútil? Bueno, no del todo, según creen. La barrera sigue siendo una valiosa herramienta de seguridad cuando se combina con tecnología, con vigilancia y con personal. Muchas secciones donde ocurrieron las brechas no tienen sensores, ni cámaras, ni sistemas de detección. Entonces la idea era viable. Había que hacer una gran construcción y simplemente no se completó. Pero cuando estos sistemas estén en su lugar, si lo llegan a estar, los agentes podrán responder más rápido desde el principio. Estaba claro que ninguna estructura podía cerrar la frontera por sí sola. Por eso se desarrolló un sistema complejo con barreras físicas, con vigilancia, con rápido despliegue de agentes para detener a los infractores. Y el sistema tiene que funcionar en conjunto, es decir, con todas estas cosas a la vez.
Cuando uno de los elementos deja de funcionar, la frontera se vuelve vulnerable. Cuentan los agentes que anteriormente los contrabandistas con sierras podían cortar las versiones de la valla mucho más rápido que las nuevas. Ahora, el espacio estrecho que se creó por el poste que se corta solo permite que pase una persona por vez, lo que dificulta el cruce de grandes grupos por la frontera. Algunas personas dicen que este proyecto es inútil, ya que costó 15.000 millones de dólares y que todavía necesitaría una inversión multimillonaria al año para mantenerlo. Pero el segundo mandato de Trump apenas acaba de comenzar, así que vamos a ver qué pasa con este muro. En 2015, un chico de 19 años estaba parado en el campo de un granjero a unos cientos de metros al norte de la frontera con México, cuando un dron que lanzaron desde México salió volando de la oscuridad. Alguien usó un control remoto para ordenar dejar caer un paquete que estaba bien envuelto. Esto sucedió varias veces en el proceso de unas horas, después de lo que el tipo se fue hasta lo de un amigo. Pero no sabía que los agentes de aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos tenían todo esto grabado en video. El dron traía de México a los Estados Unidos sustancias ilegales por un valor de $1,5 millones de dólares. El dron es cada vez una tecnología más común y más barata y pueden llevar muchos kilos a través de una frontera. Nadie sabe realmente cuántos drones cruzan la frontera por día o cómo detenerlos. Pero ¿cómo los contrabandistas se dieron cuenta de esto? El objetivo es permanecer sin ser atrapados. Antes de los drones, los contrabandistas usaban barcos para transportar las mercancías, podían llevar mucha carga, pero eran fáciles de rastrear con un sonar. El tiempo pasó, la tecnología avanzó, y en 2013, la compañía china DJI lanzó su primer dron para la gente común, y los contrabandistas se dieron cuenta de que esta era una nueva ventana de oportunidad, porque los drones eran baratos y fáciles de volar. Después de su aparición, comenzaron a aparecer informes sobre su uso para transportar teléfonos móviles y sustancias prohibidas sobre las vallas de las prisiones, pero en ese momento las autoridades fronterizas no estaban demasiado preocupadas por esto, ya que los drones eran demasiado pequeños como para transportar algo significativo. Pero esto comenzó a pasar en enero de 2015. Un dron comercial estaba cargado con mercancías ilegales y cayó en el cielo nocturno de Tijuana. Era un hexacóptero DJI S900, destinado a la toma profesional de fotografías. Se estrelló en el parking de una tienda de comestibles y lo que cayó valdría unos $43.000 dólares según la policía mexicana. Algunos dicen que hasta 1.000 drones cruzan la frontera cada semana, pero no todos están de acuerdo en esta cifra. Nunca se sabrá el número exacto, ya que el servicio fronterizo no revela esta información. Pero ¿por qué contar los drones en lugar de intentar evitar que entren a la frontera? Para detener un dron hay que atacarlo electrónicamente, usando frecuencias Wi-Fi. Las leyes federales prohíben interferir señales debido a su impacto en las comunicaciones civiles.